Gloria a Dios. En el Salmo 103. Gloria a Dios. ¿Tiene el Salmo 103? Quiero que estemos leyendo el versículo 1 en adelante. Y dice de esta manera. Amén. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí la palabra del Señor. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, en tus cosas, para alabarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre y exaltarte. Tú eres fiel, verdadero, tu palabra es verdad y tu Espíritu Santo es real. Tú tienes, Señor, todo bajo tu mano, bajo tu poder. Y tú eres quien, Señor, con los designios de tu boca, Señor, se restablecen todas las cosas. Por eso en esta tarde, noche, queremos darte toda la gloria a ti, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Por eso abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú quien esté hablando nuestras vidas en esta tarde y poder recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero compartir en esta tarde, noche, y quiero poder unos minutos estar meditando en la palabra del Señor. Amén. Dice en los versículos que usted y yo hemos leído: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que quiero compartir en esta noche y poder estar unos minutos solamente reflexionando en la palabra del Señor. Gracias. Pero quería resaltar en este salmo el hecho de el salmista realmente está hablando y está mencionando realmente algo muy sencillo, es el hecho de que podamos nosotros ser agradecidos a Dios. Ser agradecidos a Dios. El salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios sobreabunda sobre nuestras vidas. ¿Cuántos sienten el amor de Dios sobre nuestras vidas? Lo sentimos a diario, constantemente. Ahora, de todo lo que sentimos, de todo lo que nos sentimos favorecidos, de todo el favor de Dios hacia nuestras vidas, ¿realmente somos agradecidos a Él? ¿Realmente nuestra vida es agradecida? ¿Somos agradecidos al Señor? ¿Caminamos siendo agradecidos a Dios? El hecho de poder reflejar en nosotros la gratitud de lo que Dios hace. Porque después sigue describiendo el salmista David, él es el que, dice la palabra de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Pero dice: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sabe, mi hermano, que
Si hay algo que la iglesia ha perdido es el sentido de gratitud. Y así realmente nos movemos diariamente. No somos agradecidos. No somos agradecidos con Dios, mucho menos muchas veces somos agradecidos con nuestros pares por lo que hacen. Aquel que realmente ayuda a nuestras vidas o aquel que en algún momento determinado estuvo ahí. Tenemos que tener realmente un sentido de agradecimiento en nuestras vidas para poder a través de la gratitud poder gozar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano, que si hay algo que el pueblo de Israel, una de las tantas fallas que cometieron, pero en el desierto una de las tantas cosas o uno de los fallas más grandes es olvidarse del favor de Dios? El favor de Dios estaba sobre su vida constantemente, de día y de noche. No había en ellos alguna necesidad en el cual no estuviera cubierta, ¿o no? ¿Cuántos creen que fue así? Para el frío, ¿qué tenían? Una columna de fuego. Para el sol, una nube que los guiaba. Para el hambre, el maná, las codornices. Para la sed, agua fresca. Para su cuerpo, para sus pies, dice que sus zapatillas no se desgastaban. Y sabe que yo siempre hago, o me gusta pensar a mí el hecho de lo milagroso, porque es que una zapatilla no se desgaste, pero como todo niño, como todo adolescente, como todo adulto, su pie crece, no sé hasta qué edad crece, el pie. Bueno, hasta la mayoría de edad. Pero mientras ellos caminaban, su pie crecía. Y no era que se iban pasando, bueno, el que le vaya quedando chico el pie, avise. ¿O no? ¿Usted piensa que era eso? Dice que, no dice la Biblia, pero ellos no les hizo falta realmente calzado. Su vestimenta no se envejecía. Su vestimenta no se envejecía, su calzado realmente iba acorde a su crecimiento. Pero el pueblo de Dios fue uno de los pueblos más ingratos. Para todos siempre tenían un problema, un porqué. El agua era muy fría. Después se cansaron de las codornices. Después se cansaron del maná. Se cansaron, usted puede creer que se cansaron del maná, del pan fresco que se formaba del rocío todas las mañanas. Pero se cansaron. Ya el panadero no lo hace como antes. Se cansaron. Se cansaron, mi hermano, tenían todo lo que necesitaban y se cansaban. No había gratitud en ellos. ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano, caminamos y nos olvidamos de la gracia y del favor de Dios? ¿Sabe que el pueblo de Dios muchas veces es ingrato? Ingrato con el favor de Dios, ingrato con el favor, el cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe de cuántas cosas usted y yo ni siquiera nos damos cuenta que la mano de Dios está? El favor de Dios está. De cuántas cosas pasan a nuestro alrededor, que el enemigo dice que anda como león rugiente buscando una grieta, una falencia, algo, y usted piensa que no tenemos. Pero la mano de Dios está cuidando, protegiendo, sosteniéndonos. Los ángeles, el mundo, la actividad espiritual a nuestro favor. Gratitud. Gratitud es lo que nos falta. Vivir agradecido a Dios. El favor de Dios venimos de estar viviendo una pandemia mundial
Gratitud. Más allá que nos haya tocado, que lo hayamos pasado de una u otra forma, gratitud. La mano de Dios estuvo. ¿Cuántos sintieron o vieron la mano de Dios? Gratitud. El pueblo de Israel, mi hermano, viendo todas las cosas que Dios hizo, pero había en ellos una falencia grande, la ingratitud. La ingratitud. Siempre tenían un problema o siempre tenían una necesidad y Dios se las cubría. Dios suplía. Dios suplía. Hasta hacían horas que habían realmente salido de Egipto y hasta tuvieron una necesidad de tener un Dios y Aarón le hizo un Dios. Mire la ingratitud tan grande. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Ahí éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan, teníamos un techo. ¿Para qué nos sacó? ¿Para qué somos libres? Pero estábamos mejor adentro de Egipto. Ingratitud. ¿Sabe que la ingratitud, mi hermano, nos puede hacer perder de vista nuestro propósito y perder de vista hacia dónde vamos? La ingratitud no solamente con Dios, pero la ingratitud en la vida. ¿Cuántas veces hemos pedido oración y después hay ingratitud porque ni siquiera damos gracias porque se me solucionó el problema? ¿O no? Hay ingratitud. Hay ingratitud. Hay ingratitud muchas veces para venir y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Porque si hay algo que Dios hace es escuchar. Y está ahí constantemente presente. Pero en nuestras vidas hay ingratitud. En la iglesia, en el pueblo de Dios hay ingratitud. Hay ingratitud. Y esa ingratitud, mi hermanos, empezamos a manejarla, mi hermano, de tal manera, terminamos pensando inconscientemente como a Dios como un empleado, que Él está y tiene que bendecirnos. Tiene que bendecirnos. Si estamos enfermos, tiene que sanarnos. Porque para eso creemos en Él, ¿o no? Si estamos pasando un problema, Él tiene que solucionarlo. No me alcanza, Él tiene que suplirme. Pareciera que ya el pueblo de Dios pareciera que lo tiene como un empleado en el cual por la necesidad Dios se tiene que mover. Pero cuánta ingratitud hay en el pueblo de Dios. Cuánta ingratitud. Y cuando tenemos ingratitud, mi hermano, no nos damos cuenta, pero vamos volviéndonos impermeables. Y la gracia y el poder y el amor de Dios ya no nos penetra. Perdemos sensibilidad. Perdemos la sensibilidad de ver detalles, el amor de Dios en las pequeñas cosas. En los pequeños gestos, en las pequeñas cosas que a diario nos pasan. Ya no nos asombra. Ya no nos asombra. ¿Por qué? Porque es normal. Porque es normal. Porque sabemos que Dios está, pero perdemos sensibilidad. Si usted lee la historia, mire la historia se viene a mi mente, a mi corazón, la historia de David. ¿Cuántos conocen la historia de David? Dice que él huye, una de las tantas veces, pero una de las primeras, él huye, dice, y se esconde en una cueva, la cueva de Adulán. ¿Cuántos han leído la historia? Cuando lo perseguía Saúl. Dice que él, mientras estaba ahí, dice que muchos se enteraron que David estaba en la cueva de Adulán. Y muchos se fueron con él o llegaron donde él estaba. Pero el estado de aquellos que llegaron a donde estaba David, ¿cómo era? ¿Qué dice Samuel? ¿Cómo era? Dice que se le unieron
los enlutados, los quebrados, los endeudados, todos los que estaban hados, se le juntaron ahí en la coadora, primera de Samuel. Pero dice que se le juntaron a David los enlutados, los endeudados, los atribulados, a ver qué más hados. Todos los que tenían problemas se le juntaron a David. Y si usted sigue leyendo la historia de esos enlutados, de esos endeudados, de esos fracasados, de esos que se llegaron a David, que eran la escoria, podríamos decir, no servían para el sistema, no servían. 22, primera de Samuel 22. ¿Quiere que leamos? Mire. Vamos ahí, primera de Samuel 22. (22:1) dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Como 400 hombres. ¿Qué dice? Los enlutados, los endeudados, ¿qué más? Los afligidos de espíritu. Había todo tipo de problemas. Espirituales, naturales, sentimentales. Se llegaron a él más de 400. Y si usted sigue leyendo la historia de esos 400 hombres, más toda su familia, dice que David dice que fue hecho jefe de ellos. Y de esos 400 son el gran ejército que levanta David. Pero ¿sabe lo más significante de ese ejército? Era la gratitud que ellos tenían hacia David. El respeto, la honra que le daban. Dice la palabra de Dios que de esos 400 empezaban a sobresalir algunos y lo defendían a David a capa y espada. Los valientes de David, los 30, los valientes de David. Los grandes hombres que defendieron a David y que iban con él, hombro con hombro. Muchos de ellos dice que horas y horas, días enteros peleando, cuidando no solamente a David, sino también yendo porque creían en David. Y dice que de los valientes de David, matar a 700 en una sola pelea, en un solo día. Otros dice que se le quedó la empuñadura de la espada pegada en la mano. Imagínese la forma en el cual peleaban. Cuando David ve la ciudad y ve el pozo que anhelaba, dice: cuánto me gustaría beber de esa agua. Dice que 2 de ellos salieron corriendo sin que nadie se diera cuenta y pasaron por el campamento de los filisteos y tomaron agua del pozo y la trajeron a David. Gratitud. Porque ese hombre vio en ellos lo que otros no vieron. Ese hombre de la miseria hizo grandes hombres. De la tristeza hizo grandes hombres. Nosotros, si usted y yo nos ponemos a pensar, ¿qué ha hecho Dios de nuestras vidas? ¿Cuántos hemos estado enlutados? ¿Cuántos hemos estado endeudados? ¿Cuántos hemos estado afligidos de espíritu? Creo que en todas entramos, ¿o no? Ahora, ¿cómo ha sido nuestra gratitud? ¿Hemos estado con Dios al frente de la batalla? ¿O solucionamos el problema y hemos hecho nuestra vida? ¿Sabe que muchos hacen su vida? Solucionan el problema, la dificultad y siguen viviendo. No hay tiempo para buscar a Dios. Sí había mientras estaba la necesidad. Sí había mientras estaba el problema. Sí había mientras estaba la aflicción. Pero el problema, la necesidad, la aflicción se va
El problema se soluciona y ya no hay tiempo para Dios. Ingratitud. Lo peor que nos puede pasar es ser ingratos. Porque eso después lo trasladamos al común denominador de nuestra vida. Y empezamos a ver que el de al lado, si yo necesito algo, tiene el deber de ayudarme. Tiene el deber de ayudarme. Y la ingratitud, mi hermano, nos hace perder de vista nuestro propósito. Dígale al que está al lado suyo, nunca te vuelvas ingrato con Dios. Nunca nos volvamos ingratos con Dios. Porque necesitamos, mi hermano, si hay algo que nunca vamos a dejar de necesitar de Dios. Siempre vamos a estar necesitados con Dios. Nunca dejemos de lado a Dios. Dice la palabra de Dios, bendice, como decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Todo mi ser que lo bendiga Dios. ¿De qué está hablando? Que todo el ser bendiga a Dios. A ver, los que han estado cuando hemos escuchado decir, todo nuestro ser, ¿de qué habla? De todo nuestro ser, de espíritu, alma y cuerpo. Y todas sus, de cada uno de ellos, de todas sus aristas. Que todo nuestro ser alabe a Dios. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, alabe a Dios. Todo nuestro ser alabe a Dios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mi hermano, tengamos presente siempre el momento cuando Dios estuvo. Cuando Dios estuvo. Cuando Dios hizo. Tengamos presente siempre. Porque de esa manera usted y yo, mi hermano, vamos a ser agradecidos. De esa manera vamos a ser agradecidos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sigue perdonando nuestras vidas. Él quien sigue cuidándonos, es el quien sigue protegiéndonos, sosteniéndonos, respaldándonos. No olvidemos ninguno de sus beneficios. No olvidemos el beneficio de servir a Dios. Seamos agradecidos con Él. Seamos agradecidos con Él. ¿Cuánta gente, mi hermano, cuánta gente hay a diario, en nuestro diario vivir, que nos rozamos, que es agradecida, la misma familia muchas veces? La ingratitud, ¿cuánto más con la iglesia? ¿Cuánto más con la iglesia? Necesitamos ser agradecidos. Necesitamos vivir agradeciendo y estando siempre con el favor de Dios en nuestra mente. Saber que Dios está. No olvide ninguno de sus beneficios. Nunca olvide el beneficio de Dios. Nunca olvide lo que Dios hizo. Nunca olvide a quién Dios usó. Porque una cosa es lo que Dios hace. Ahora, ¿cuántos hemos olvidado muchas veces que hemos sido bendecidos por otros? Que el favor de Dios muchas veces tiene otras caras. Una oración, una palabra de aliento, un llamado. Muchas veces nos olvidamos. Hay ingratitud. Hay ingratitud. Y no podemos desempeñar, mi hermano, el propósito y nuestro llamado cuando hay ingratitud. No podemos ser transformados a lo que Dios quiere si en nuestras vidas hay ingratitud. Si hay ingratitud. No olvidemos ninguno de los beneficios. Mi hermano, cuando usted y yo no olvidamos los beneficios de Dios, lo que Dios ha hecho, es imposible dejar de servirlo.
Porque cuando está el favor de Dios constante y presente en nuestra visión, en nuestra vida, es imposible no servirlo. Porque problemas todos tenemos. Motivos o argumentos que podamos llegar a pensar que son valederos para no hacer, todos tenemos. Ahora, cuando está el beneficio de Dios constantemente presente en nuestras vidas, no hay argumento posible. No puedo dejar de servir a Dios por el favor de Dios. No puedo dejar de hacerlo. Con fallas, sí, tengo fallas, pero no puedo dejar de servir a Dios. Por gratitud. Por gratitud. No podemos dejar de hacer y de cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. En algún momento, cuando caminaban los discípulos con Jesús, Jesús hablando del valor del servicio, lo que vale lo que cuesta servir a Dios y lo que debían dejar por servir a Dios. Y dice que Pedro se le arrima mientras caminaba y le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte. Calculando, diciendo, pensando, y sí, yo dejé una empresa. Yo dejé una empresa de pesca junto a otros que tenía a mi lado. Muchos dejaron cosas. ¿Y qué le contestó Jesús? A ver. Dice: no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, bienes, que no reciba 100 veces más en esta vida. Esos son los beneficios. Por eso muchas veces creemos estar haciendo o estar a cuentas con Dios. Muchas veces, no sé usted, pero a mí muchas veces se pasa por nuestra cabeza el hecho de decir: no, pero si yo estoy a cuenta con Dios, ya está saldada la deuda, ¿o no? ¿Cuántos piensan que está saldada la deuda? Imposible. Pero muchas veces se nos pasa por la cabeza el hecho de decir: no, pero ¿para qué seguir servir o seguir sirviendo? Y nos olvidamos de ese pequeño detalle, que es imposible que nosotros podamos, mi hermano, estar a cuentas con Dios. Le debemos tanto a Él, yo le debo muchísimo. Es imposible dejar de servirlo. ¿Por qué? Porque estoy en deuda. A lo mejor no nos gusta, pero ¿cuántos somos pagadores? Nos cuesta, pero bueno. Pero no podemos dejar de servir porque tenemos una deuda. Una deuda que es impagable. Nunca podremos estar a cuenta con Él por lo que hizo y lo que sigue haciendo a diario. Por eso Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado muchísimo por servirte. Muchísimo. Hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado bienes, comodidad, hemos dejado familia, hijos. Y Jesús le dijo: no hay nadie. Porque Él sabía de dejar cosas. Y decía, el miércoles nos decían que Él dejó ¿qué? ¿Recuerda? El precio que Él pagó no fue la cruz. La cruz fue un detalle. ¿Qué es lo que era? Una posición. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? La Insof. Para vivir en el Nilo, al lado del... No. Al lado del Nilo. ¿Para vivir dónde? Ex Nilo. Dejó la gloria. Dejó, mi hermano, la magnificencia. Dejó el que le adoraran constantemente. Y traspasó eso, mi hermano, por amor.
Ese es el precio que Él pagó. La cruz fue un detalle. Pero Él, mi hermano, dejó todo. Por eso Él sabía de dejar cosas. Por eso dice, no hay nadie que haya dejado todo. Pero el que lo haya dejado, hay recompensa. Hay recompensa. Porque Dios, si hay algo que es fiel. Dígale al que está al lado suyo, atrás, Dios, tu Dios es fiel. Tu Dios es fiel. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces, es inevitable muchas veces pensar, y viene el cansancio a nuestra mente. Viene el cansancio a nuestro físico, a nuestro espíritu. Y aquellos como los que se unieron a David, los afligidos de espíritu, ese cansancio espiritual de estar creyendo, remando, levantándonos. Muchas veces el enemigo usa ese cansancio físico, espiritual, y que dice y nos dice, no vale la pena seguir. Y nos empieza a llenar la cabeza, el pensamiento, sí, pero ¿quién valora lo que haces? Pero si vas o no vas, es lo mismo. ¿O no se le ha pasado por la cabeza alguna vez? O muchas veces, no, pero ahora, hoy no voy. Cuando empezamos a dejarle a esos pensamientos y a esa tela de araña que empieza a invadir nuestras vidas, llenaremos de ingratitud. De ingratitud. Y debemos servirle a Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. Y si estamos en pie, es porque Él nos sostiene. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es porque Él nos sostiene. Es porque solamente Él nos sostiene. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Siempre encontraremos un motivo o un argumento para retroceder. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada y nuestra fuerza para no claudicar.